Alteraciones del lenguaje. Voy a abrir un momentito, estoy compartiendo mi pantalla para poder iniciar. Listo. Bien, como les mencionaba, ¿sí? Trastornos de la comunicación lo vamos a ver según el DCE. Bien, pero antes vamos a definir qué son las alteraciones del lenguaje, ¿no? Es definido o conceptualizado como un grupo heterogéneo de desórdenes, pero quiero que se fijen en esto. En el desarrollo o adquisición del lenguaje, caracterizados por su déficit en la comprensión, en la producción y en el uso del mismo. Es decir, que aquí estamos viendo las dos vertientes, la vertiente comprensiva y la vertiente expresiva. Justamente lo que vimos en la clase anterior, ¿no? Cuando hablamos sobre el desarrollo del lenguaje y cómo éstas se van desarrollando en ambas capacidades, comprensivas y expresivas. Bien, entonces, las alteraciones del lenguaje, el niño o la niña podría estar manifestando déficit en la comprensión, en la producción o en el uso del lenguaje. Bien, algunas de estas alteraciones tienden a ser crónicas, por lo tanto pueden persistir a lo largo de la vida, mientras que otras pueden ser transitorias. Claramente que a través de una terapia, ¿no? A través de las herramientas, las técnicas, la terapia como tal, se van a ir regulando, ¿no? Estos retrasos, estos desfases del lenguaje. Bien, entonces, siempre por favor tengamos en consideración ello. En el desarrollo o en la adquisición del lenguaje que podría estar presentando algún desorden, el niño, en la comprensión, producción o en el uso del mismo. Bien, entonces, esto en cuanto a, la definición de los trastornos del lenguaje. Bien, ahora vamos a observar un pequeño video de por qué ocurren precisamente estos trastornos del lenguaje. Bien, y después continuaremos con el primero, que es el trastorno netamente del lenguaje. Bien, entonces iniciamos. Una pregunta sería, ¿por qué ocurren los trastornos del lenguaje? A modo de ejemplo, nosotros vemos que el pájaro, por ejemplo, tiene una tarea fácil, tiene 3 tonos, un tono para la primavera, un tono para el otoño, un tono para la búsqueda de pareja. Pero ¿qué pasa en el humano, en el niño? ¿Qué pasa cuando un niño no adquiere el lenguaje, no empieza a hablar? Desde el punto de vista de lo neurobiológico, del neurodesarrollo, uno puede explicar a partir de 2 ideas: las dificultades ambientales y las dificultades biológicas. Cuando nosotros hablamos de los aspectos ambientales o de las causas ambientales, tenemos el ejemplo del niño de Aveirón, que es un niño que es criado en la selva solo, sin contacto con un humano, que no llega a hablar, que no llega a tener contacto con el lenguaje del humano. Entonces tenemos que tener la relación de la incidencia de la estimulación del ambiente en el desarrollo del lenguaje del individuo. La importancia del lenguaje materno, de la estimulación materna, donde la mamá le va a dar no solo el tono al lenguaje verbal, sino también a la comunicación, le va a dar la impronta, el afecto, todo aquello que acompaña a la comunicación y al lenguaje. Siempre se pensó que en realidad los déficits en el desarrollo del lenguaje tenían una alta importancia en los factores ambientales. Pero luego se empezó a ver que el TEL, el trastorno específico del lenguaje, donde se empiezan a demorar en la producción del lenguaje, es más frecuente en los varones, o sea que uno tiene que tener en cuenta la incidencia de las hormonas sexuales en el desarrollo de las áreas del cerebro que van a involucrar al lenguaje. También se empezó a ver que era más frecuente en gemelos, y acá empezamos a hablar
de las causas genéticas. Es decir, el programa del desarrollo de las áreas del lenguaje va a estar codificado en los cromosomas. Se habla de alteraciones en los cromosomas 16, en el cromosoma 19, en el cromosoma 13 y en el cromosoma 3. Y luego se empiezan a incorporar las alteraciones en los procesos de organización de las áreas del lenguaje. Dentro de esos genes, los haplotipos o los distintos subtipos genéticos como el FOXP2. En ese sentido, nosotros encontramos que los estudios moleculares se encuentra que la afectación en un gen o a veces en más de un gen combinados entre sí nos da como consecuencia trastornos en el lenguaje en una familia con mucha más frecuencia que en otra familia. Y ya no se debe solamente a factores ambientales, sino también a estos aspectos moleculares. En ese sentido, hay una familia muy importante, que es la familia KE, que dentro de esos niños hay múltiples antecedentes genéticos de trastornos en el desarrollo del lenguaje. Al cabo de un tiempo de investigar esta familia, se descubre el haplotipo genético que es el gen FOXP2, que se cree que este gen lo que hace es ir guiando a las células del sistema nervioso, a las neuronas que van a conformar las áreas del lenguaje. Entonces, lo que se altera, se produce una dificultad en la organización de las neuronas de las áreas del lenguaje, con lo cual estos niños van a tener mayor prevalencia de TEL, pero también se va a ver más frecuente en esa familia. Cuando se hablaba que las alteraciones del lenguaje aún no se descubrían en los estudios genéticos, se empezaron a investigar las malformaciones en el cerebro en las personas con trastornos del lenguaje. Y así, un investigador muy importante que fue Galaburda descubrió que personas que habían muerto con trastornos del lenguaje y trastornos en la lectoescritura, que es la parte escrita del lenguaje, esas personas tenían dislexia, pero tenían malformaciones, pequeñas microdigenesias en las áreas temporales del lenguaje, de los lóbulos temporales, y que esas microdigenesias se repetían en las distintas personas con dislexia. Y acá se empezó a aceptar que las fallas del lenguaje y la dislexia no eran puramente emocionales, no eran puramente por causas ambientales, sino que había una causa neurobiológica que hacía que esas personas no pudieran aprender a hablar, a leer y a escribir. En ese sentido, los últimos estudios han mostrado que las zonas de los lóbulos temporales, un área que es el plano temporal o la zona del plano temporal, es asimétrica y tiene un mayor desarrollo del lado izquierdo del cerebro en relación al desarrollo de la lectoescritura y el lenguaje. Las personas que tienen TEL y dislexia tienen un menor crecimiento del plano temporal izquierdo respecto del derecho. Es decir, como que el plano temporal no se diferencia tanto. Y esto no sería una consecuencia, sino una causa del TEL. Por ello, cuando investigamos en un niño la presencia de un trastorno del lenguaje, tenemos que tener en cuenta no solamente los aspectos emocionales, la falta de estimulación y los déficits ambientales, sino el sustrato neurobiológico. El TEL es un trastorno neurobiológico, tiene una base neurológica. Los estudios nos muestran que el electroencefalograma tiene más descargas que nos muestran la desorganización en la maduración de ese cerebro infantil, y tenemos que tenerlo en cuenta no solamente para el diagnóstico, sino también para el tratamiento. Bien, entonces les envío nuevamente el enlace, ¿sí? Sobre el video de por qué ocurren, ¿no?, los trastornos del lenguaje. Vamos entonces con el primero, que es netamente trastorno del lenguaje. El niño o la niña tendrá que cumplir con ciertos criterios según el DSM-5. ¿Cuáles son estos criterios? Primero, A,
Dificultades persistentes, ¿ya? En la adquisición y en el uso del lenguaje en todas sus modalidades. Ahora, aquí vamos a observar y evaluar tres aspectos fundamentales. ¿Cuáles? Vocabulario reducido, estructura gramatical limitada y el deterioro del discurso. Vocabulario reducido, que hace referencia al conocimiento, al uso de las diferentes palabras. La estructura gramatical tiende a ser limitada, es decir, que presenta dificultad persistente para poder situar las palabras de modo que éstas formen oraciones y o frases que estén gramaticalmente correctas. Bien, y el deterioro del discurso es esta capacidad para usar vocabulario, bien, conectar frases y de esta manera explicar o llevar a cabo una conversación. Pero en este caso hay una dificultad persistente para llevar a cabo ello. ¿Sí? Entonces, dentro del trastorno del lenguaje, ustedes siempre traten de observar cómo su vocabulario, la estructura gramatical, su discurso y si el niño o la niña presenta dificultades persistentes en la adquisición o en el uso del lenguaje debido a las deficiencias a nivel comprensivo o a nivel de producción, tenemos que estar alertas, ¿sí? Entonces, dentro del trastorno del lenguaje, chicos, chicas, vamos a observar ambas vertientes, comprensivas y o expresivas. ¿Qué dificultad debería de presentar un niño en un trastorno del lenguaje? Vocabulario reducido, estructura gramatical limitada y el deterioro del discurso. ¿Cuál es el criterio B? Que estas capacidades, ¿cuáles? Estas tres del criterio A. ¿Bien? Las capacidades del lenguaje están notablemente por debajo de lo esperado para la edad cronológica que tiene el menor. Es por ello la necesidad de conocer el desarrollo del lenguaje. Por eso es importante que yo tenga conocimiento de qué se espera para la edad de cada uno de los niños. Entonces, a través de la evaluación y desde un punto de vista cuantificable, vamos a ver si las capacidades están dentro de lo que se espera, dentro del promedio, o todo lo contrario, que posiblemente estén por debajo de lo esperado para la edad del menor. El criterio C es el único criterio que se va a repetir en todos los trastornos que vamos a ver en esta sesión, ¿sí? Que hace referencia a que el inicio de estos síntomas se producen en las primeras fases del periodo del desarrollo, es decir, en la niñez. Bien, y el criterio D, que las dificultades no se pueden atribuir a un deterioro auditivo, a un deterioro sensorial. Tampoco las dificultades que esté presentando el niño se puede atribuir a una disfunción motora, a una afección médica, neurológica, a un trastorno del desarrollo intelectual o a un retraso global del desarrollo. Es por eso que nosotros vamos a indagar, ¿verdad? Tenemos que conocer, tenemos que obtener la información necesaria. Y esto les permite a los terapeutas del lenguaje realizar pues un buen diagnóstico. Bien, entonces, para poder recalcar y poder destacar lo siguiente, ¿cuáles son las características diagnósticas del trastorno del lenguaje? 1. Vocabulario reducido. 2. Estructura gramatical limitada.
3, deterioro del discurso. Bien, son 3 aspectos, características y o capacidades que yo voy a observar. ¿Y qué nos dice el trastorno del lenguaje? Que estas capacidades están muy por debajo de la edad cronológica del niño. Y es aquí, en el trastorno del lenguaje, donde tenemos que observar no solo la vertiente expresiva, que ya lo vimos, sino también la vertiente comprensiva. Y es justamente lo que observamos en esta diapositiva. Sabemos que el aprendizaje y también el uso del lenguaje depende de estas dos capacidades, la capacidad expresiva y la capacidad receptiva. Capacidad expresiva hace referencia a la producción. Yo expreso mis pensamientos, mis emociones, opiniones, comentarios, etc. Y la capacidad receptiva es este proceso de recibir, procesar, comprender los mensajes que recibo de mi entorno, de los demás. Entonces, en el trastorno del lenguaje observamos y valoramos ambas capacidades, porque puede ser que el niño presente dificultad en la vertiente expresiva y no en la vertiente comprensiva, ¿no? Por ejemplo, si yo le digo al niño, a ver, Juancito, ¿dónde están tus ojos? Y señala sus ojos. Juancito, ¿dónde está tu boca? Y señala su boca. Juancito, cierra la puerta y realiza la orden. Juancito, dame la pelota. Realiza la orden. Capacidad comprensiva, ¿verdad? Que está realizando el menor. Pero si el niño y yo le pregunto y realizo una pregunta quizás abierta para que el niño conteste verbalmente, puede ser que su modalidad expresiva esté siendo limitado. Bien, entonces, podría ser en algunos casos que el lenguaje expresivo puede estar limitado, mientras que el lenguaje receptivo podría no tener alguna deficiencia. Bien, como también podría suceder que el niño tiene el trastorno del lenguaje mixto, es decir, dificultades tanto en la vertiente comprensiva como en la vertiente expresiva, en ambas. Bien, ahora, las primeras palabras, las primeras frases del niño, de la niña, es probable que se inicien de manera retrasada. ¿Sí? Como vimos en la clase anterior. La primera palabra con intención comunicativa y con un significado se da a los 12 meses, al año. Bien, pero en este caso podría ser que estas primeras palabras y las primeras frases se inicien de manera retrasada. Por lo tanto, también podría manifestar un vocabulario limitado, que es menos variado a comparación de los demás niños de su edad. Sus frases pueden ser más cortas a comparación de los demás. Puede presentar también errores gramaticales, especialmente en el tiempo pasado, en comparación a los demás compañeros o niños de su edad. Entonces son algunas alertas que debemos de considerar en nuestros pequeños. Bien, en cuanto a desarrollo y curso, según DCM, manifiesta que la adquisición del lenguaje está marcada por cambios que se producen desde su inicio en la niñez temprana y que es justamente el criterio C, ¿no? Que los síntomas
de esta alteración se presenta en el periodo del desarrollo, es decir, en la niñez temprana. Pero también sostiene que el trastorno del lenguaje, si este es diagnosticado a partir de los 4 años, podría ser estable en el tiempo y podría también persistir hasta la edad adulta. Por ello, que la intervención, la estimulación del lenguaje es fundamental. Desde que los niños son pequeños, hemos visto en las clases anteriores que podemos estimular el lenguaje, porque este tiene un impacto, no solo a nivel social, a nivel comunicativo, sino también a nivel del aprendizaje del niño. Y evidentemente en sus relaciones interpersonales también. Bien, entonces, ¿cuáles son las características principales del trastorno del lenguaje? Vocabulario reducido, estructura gramatical limitada y el deterioro del discurso. Son 3 características principales que yo voy a observar en los niños. Bien, si hay alguna duda, alguna consulta con relación al trastorno del lenguaje, lo plasman, por favor, a través del chat para poder resolver sus dudas. ¿Listo? Entonces recuerden que dentro del trastorno del lenguaje vemos las 2 vertientes, expresiva y la vertiente comprensiva. Dentro de estas vamos a observar vocabulario, estructura gramatical y el discurso, que el niño con trastorno del lenguaje presentará una dificultad persistente en estas 3 características o capacidades. Bien, antes de pasar al trastorno fonológico, que es distinto al trastorno del lenguaje, vamos a ver algunas recomendaciones para los padres con niños que tienen el trastorno del lenguaje. Quiero comentarles algunas cuestiones en relación con recomendaciones para padres de niños con trastorno específico del lenguaje. Sabemos que el lenguaje es una construcción que tiene 2 variables. Por un lado, la condición biológica del individuo y por el otro lado, la ayuda que el medio ambiente, el estímulo que el medio ambiente pueda brindar a ese niño. La condición biológica va a estar modificada por la ayuda del ambiente. Sabemos que los niños con trastorno específico del lenguaje suelen ser hipoestimulados muchas veces por su entorno, por no saber cómo hacerlo o por no contar con las herramientas adecuadas para hacerlo o hacerlo de un modo equivocado, ¿sí? Muchas veces los niños con trastorno específico del lenguaje reciben menos estimulación que los pares de desarrollo típico. En otras ocasiones los papás suelen estimularlos en demasía, ¿sí? Suelen hablarles sin parar de cosas que tienen escasa habilidad funcional para ellos. En esos casos se suele generar algo que en este momento está como muy en boga el concepto, que se llama la ley de Mateo, ¿sí? La ley de San Mateo. ¿Qué significa esto? El niño que tiene una dificultad, una adversidad biológica, ¿sí? Una adversidad para adquirir una función como es el lenguaje, además de esa adversidad termina teniendo la sobrecarga de la falta o la mala estimulación medioambiental. Entonces hay como una doble dificultad superpuesta en donde los fallos terminan siendo más grandes de lo esperable, ¿sí? En general, un niño de desarrollo típico que habla mucho consigue más respuestas de su entorno que aquel que habla menos. Entonces, veremos algunas recomendaciones simples para la comprensión o para favorecer la comprensión de niños con trastorno del lenguaje y algunas recomendaciones relacionadas con la expresión de los mismos. En niños pequeños es fundamental utilizar preguntas por sí o por no, o preguntas de alternativa.
Es frecuente que los padres en la consulta digan, yo le pregunto qué ha hecho en el jardín y él no me cuenta nada. Claro, es verdad que alguien que tiene limitaciones comprensivo-expresivas o limitaciones expresivas no puede organizar una frase y contar el relato de lo que ha ocurrido en el día. Sin embargo, quizá ese mismo niño que no le puede contar a su madre qué es lo que vivió en el jardín, pueda responderle a una pregunta concreta. Si la mamá le dice, ¿jugaste con los bloques hoy? Esa es una pregunta por sí o por no. ¿Tomaste el desayuno hoy? Esa es una pregunta por sí o por no. O una pregunta de alternativa también es algo que puede favorecer la situación. De pronto, si la madre le pregunta, ¿en el desayuno tomaron jugo o té? Ese tipo de preguntas simplificadas en donde la respuesta está prácticamente dada en el interlocutor son preguntas que colaboran enormemente a mantener la dinámica de la comunicación, que es en definitiva lo que buscamos. La comunicación es el leitmotiv de todo esto, mantener el intercambio entre personas. ¿Por qué? Porque el lenguaje está principalmente orientado a eso, a manejar la comunicación entre personas y a sostener el vínculo. ¿Por qué necesitamos sostener esa interacción? Porque el lenguaje se aprende en contacto con los demás. Entonces esa vía debe permanecer permeable de manera continua, ¿sí? No se debe cortar o limitar por las limitaciones comprensivo-expresivas o expresivas que pueda tener el niño. Entonces, estas son algunas de las recomendaciones generales que pueden ponerse en práctica con niños pequeños con TEL. También es verdad que hay otras situaciones en donde la comprensión está más conservada y los problemas son eminentemente expresivos. En esos casos, lo que debemos hacer es no hacer correcciones sistemáticas sobre la forma del lenguaje. Si un niño que habla mal, no solucionamos su situación repitiéndole o haciéndolo repetir todo el tiempo las cosas que le salen mal, ¿sí? Sino buscando herramientas y técnicas, que bueno, de eso nos ocupamos las fonoaudiólogas, herramientas y técnicas para darles a los padres para que el niño pueda expresarse de un modo más fluido. 16. Ahora, hoy es 17. Le vamos a hacer un círculo. ¿Qué día de la semana es? 17. ¿Qué día de la semana es? Es un jueves. Después de jueves viene el... ¿Sí? Dentro de esas técnicas encontramos lo que se llama reformulación del lenguaje, es decir, cuando un niño dice mal una expresión, una frase o lo que sea, es el adulto que la reformula y la deja flotando en el aire con el modo correcto en el que tiene que ser producida. La repetición, hacer repetir permanentemente a los chicos el modelo correcto de las palabras y demás, no suele ser una solución adecuada, ¿sí? El niño debe tener el modelo correcto, sí, a su alrededor, pero a la vez las estrategias que lo faciliten para acceder a ese modelo, ¿sí? Y hay un hecho que es sumamente importante en toda esta situación y que no lo mencioné hasta ahora, y es que la información que uno debe tratar de manejar siempre es información funcional, es decir, información relevante para el niño, ¿sí? Si un niño no sabe responder cómo es su nombre, no tiene sentido que le enseñemos los colores, ¿sí? Porque antes de aprender los colores, tengo que saber cómo me llamo, ¿sí? Entonces, seleccionar los contenidos que sean funcionales a la comunicación, aquello que sea relevante como para poder seguir manteniendo el vínculo comunicativo con los demás. Bien, entonces hemos visto algunas recomendaciones para los padres, ¿sí? De niños que tienen el trastorno del lenguaje. Bien, vamos entonces con el siguiente trastorno. Trastorno fonológico. ¿Cuáles son los criterios que el niño deberá de cumplir para este diagnóstico según el DCE? Bien, criterio A.
Dificultad persistente, pero ¿cuál es la diferencia con el otro trastorno? Aquí el niño presentará dicha dificultad en la producción fonológica y por lo tanto ello interfiere con la inteligibilidad del habla. Al momento de hablar de producción fonológica, estamos hablando de la comunicación verbal de los mensajes, ¿cierto? Entonces, si el niño presenta dificultad en esta producción fonológica, es evidente que ello va a interferir en la inteligibilidad del habla. No se le va a comprender, a entender lo que el niño quiere decir verbalmente. ¿Bien? El criterio B. La alteración causa limitaciones en la comunicación eficaz, en la participación social, en los logros académicos de manera individual o en cualquiera de sus combinaciones. ¿Sí? Evidentemente, va a causar una limitación en estas áreas. El criterio C es el criterio que les mencionaba que se va a repetir durante todos los trastornos que veamos durante esta sesión. El inicio de estos síntomas se produce en las primeras fases del desarrollo del periodo del desarrollo, es decir, en la niñez. El criterio D. Las dificultades no se pueden atribuir a afecciones adquiridas como parálisis cerebral, paladar hendido, hipoacusia, traumatismo cerebral u otras afecciones médicas, neurológicas o congénitas. Bien, entonces son los criterios que nosotros vamos a tener que observar. Pero, ¿cuál es la diferencia entonces entre el trastorno del lenguaje y el trastorno fonológico? Que el trastorno del lenguaje se enfoca en tres características diagnósticas, ¿cierto? Que lo hemos visto. Vocabulario reducido, estructura gramatical limitada y finalmente el deterioro del discurso. Sin embargo, el trastorno fonológico es la dificultad persistente netamente en la producción fonológica, en la vertiente expresiva, mientras que el trastorno del lenguaje puede ser expresiva, puede ser comprensiva o ambas. Bien, ¿cuáles son las características diagnósticas del trastorno fonológico? A ver, la producción fonológica describe la articulación, es decir, es esta pronunciación de los fonemas que al momento de combinar estos sonidos crean palabras. Y esta producción fonológica requiere de dos aspectos importantes. La primera, del conocimiento fonológico de los sonidos. Es decir, yo tengo que saber y ser consciente de cómo es el sonido de la S. Si yo combino el sonido de la S con la A, me dirá la sílaba sa, sa. Yo requiero de ese conocimiento fonológico, cómo son los sonidos de los fonemas. Y adicionalmente, necesito la habilidad para poder coordinar los movimientos de los articuladores con la respiración y la vocalización del habla. Yo tengo que saber cómo es el modo de articulación, el punto de articulación, cómo voy a mover mi lengua, cómo voy a mover mis labios.
cómo voy a coordinar mi respiración al momento de comunicarme verbalmente. ¿Sí? Entonces, para yo llevar a cabo la producción fonológica, requiero de ambas características, ambas habilidades. De este modo, los niños con dificultades para realizar esta producción fonológica podrían estar presentando problemas en el conocimiento fonológico o en la habilidad para coordinar los movimientos del habla, que es la producción fonológica. Bien, esa es la característica diagnóstica y lo que también diferencia al trastorno del lenguaje. Bien, ahora, este trastorno del lenguaje, perdón, el trastorno fonológico, se diagnostica cuando la producción de estos sonidos del habla, perdón, no es la que se espera para la edad del niño. Y nuevamente, es por ello la importancia de conocer y saber el desarrollo del lenguaje. ¿Sí? Yo tengo que saber que mi niño a esta edad ya debería de estar pronunciando o articulando bien los sonidos, pero de repente no es así. Entonces, este trastorno fonológico se diagnostica cuando estos sonidos que emite el niño no está acorde a su edad cronológica, a su etapa de desarrollo. Y estas deficiencias en la producción fonológica no son el resultado de una alteración física, tampoco de una alteración neurológica o auditiva. Bien, ¿y qué nos dice el DSM? Que en los niños de 4 años con un desarrollo típico, normal, el habla general debería ser inteligible, general, mientras que a los 2 años podríamos comprender en un 50%. ¿Sí? Son algunos datos que nos brinda el DSM. En cuanto al desarrollo y curso del trastorno fonológico, ojo, y quiero que por favor tengan en consideración lo siguiente. No es inusual que los niños con un desarrollo normal acorten las palabras o las sílabas cuando están aprendiendo a hablar. Pero ¿qué pasa? Que a medida que ellos van creciendo, el dominio de la producción fonológica debe de conducir al niño a un habla más inteligible. Sin embargo, los niños que presentan este trastorno fonológico siguen utilizando la simplificación fonológica, es decir, acortan palabras, acortan las sílabas. Son procesos inmaduros porque están presentando, están desarrollando este trastorno fonológico. Ya a los 7 años se debería producir la mayoría de los sonidos del habla con claridad. Ya se le entiende al niño y puede pronunciar de manera correcta. Pero si mi niño de 7 años no emite los sonidos del habla adecuadamente, también es un signo de alerta. Bien, entonces siempre tenemos que estar valorando y observando ello a nuestros pequeños. Bien, entonces hemos visto el trastorno fonológico y el trastorno del lenguaje. Ahora vamos a ver el trastorno de la fluidez de inicio en la infancia. Bien, que también a veces le dicen como tartamudeo, ¿no? Algo.
coloquialmente. ¿Cuáles son los criterios que se debe de presentar? Criterio A: alteraciones de la fluidez y la organización temporal normal del habla, las cuales son inadecuadas para la edad que tiene el niño. Entonces, debe de presentar de manera frecuente y notable uno o más de los siguientes factores. ¿Cuáles? Repetición de sonidos y sílabas. Prolongación de sonidos consonantes y de las vocales. Prolonga el sonido de la vocal. Prolonga el sonido también de la consonante. Bien. Por otro lado, las palabras fragmentadas, es decir, realiza pausas en medio de una palabra. Fragmenta una palabra. Bien. El bloqueo audible o silencioso. Mientras que la persona está hablando, hay pausas vacías. Bien. Los circunloquios, que es cuando el niño sustituye la palabra problemática por otra. Bien. Tenemos las palabras producidas con exceso de tensión. Y finalmente, la repetición de palabras monosilábicas, ¿no? Por ejemplo, yo lo veo. Bien, entonces son 7 características que vamos a estar observando en el niño. Sin embargo, ¿qué nos dice el criterio número 1? La letra A, uno o más de los siguientes factores. Pero esto tiene que estar frecuente y tiene que ser notable. Criterio B. La alteración va a causar ansiedad y que es muy evidente. El niño con este trastorno no solo podría desarrollar una ansiedad, sino también está sujeto a diferentes consecuencias. Siempre recuerdo uno de los casos de una adolescente que viene a consulta y que comentaba que ella desde niña tenía este trastorno, ¿no? Que había sido diagnosticada. Y que ahora le diagnosticaron trastorno mixto de ansiedad y depresión. Entonces, mientras que estábamos indagando en la vida de la paciente, ella nos comentaba que cuando entró al colegio, ¿sí? Tartamudeaba. Claro que estaba sujeta a comentarios, estaba sujeta también a algunas burlas, etc. Pero ya después, como conocía a sus compañeros, ya estaba bien, ¿no? Ya comenzaron a tener buenas relaciones, etc. Ingresa a pandemia la adolescente y siente cómo es que el tartamudeo, ¿no? O esta manifestación está siendo más frecuente. Salimos de pandemia, regresa a clases y era el último año del colegio. Pero ella aún estaba notando de que el tartamudeaba un poco más frecuente a comparación de años anteriores. Pero no fue algo alarmante para ella porque conocía a sus compañeros, ¿no? Es lo que ella comentó. Pero, ¿qué pasa? Postula a la universidad, ingresa a la universidad y pues hay una expectativa, ¿no? Las exposiciones, el presentarse, el hablar con otras personas, son personas desconocidas, personas nuevas. Y fue una situación estresante para esta adolescente. Bien. Y comenzó a tener ataques de pánico, comenzó a generar ansiedad,
conductas evitativas, estrés, tensión, hasta desarrollar pensamientos de ir en contra de su integridad física, ¿no? Y estaba diciendo algunas frases, ¿no? Como por ejemplo, estoy viendo la manera de que esto ya no me afecte, ¿sí? Evidentemente se le tuvo que informar a la mamá. Esta adolescente también estaba llevando tratamiento psiquiátrico porque fue diagnosticado por el psiquiatra con un trastorno mixto de ansiedad y depresión, ¿no? Pero vimos y observamos que, claro, había otros factores también que sumaban a ello, ¿sí? Pero dentro de estos estaba precisamente esta alteración que se pudo haber trabajado desde un inicio, ¿no? Desde cuando era pequeña. Claro que la mamá sintió culpa y todo ello, ¿no? Pero también se le tuvo que contener a la mamá. Entonces, esta alteración causa ansiedad al hablar, causa limitaciones en la comunicación eficaz, en la participación social, en el rendimiento académico, además de otras consecuencias como las que les acabo de contar, baja autoestima también, aislamiento social. Y si la niña o el adolescente no sabe gestionar sus emociones, podría desencadenar otras conductas riesgosas para su salud física y emocional. Bien, entonces, nuevamente vemos la importancia y el impacto que tiene el lenguaje en los niños, en los adolescentes. Bien, criterio C, que es el que justamente les comentaba, ¿no? Que el inicio de los síntomas se produce en las primeras fases del periodo del desarrollo. Y el criterio D, que hace mención a que la alteración no se puede atribuir a un déficit motor sensitivo, tampoco a un daño neurológico, tampoco a una afección médica y no se explica mejor por otro trastorno mental. Bien, ahora recordemos que el tipo de presión también influye bastante. Si un niño tiene que exponer, es una presión alta. Por lo tanto, es más probable que se manifieste más notable o con mayor frecuencia. Bien, entonces siempre hay que saber manejar ese tipo de situaciones, ¿no? Incluso los profesores, los docentes que observan que el niño probablemente esté presentando ello, hablar con los papás, hablar con las autoridades dentro del colegio para poder tener un mejor abordaje en estos eventos. Bien. En cuanto al desarrollo y discurso, según el DSM, se presenta antes de los 6 años entre un 80-90% de las personas afectadas. ¿Sí? Es un poco de estadística que manifiesta el DSM, situándose en la edad entre los 2 a 7 años. ¿Qué? ¿Qué más? Menciona que típicamente estas disfluencias empiezan con la repetición de consonantes iniciales de una palabra. La consonante inicial tienden a repetirla, prolongar el sonido. Ahora, cuando este trastorno avanza y progresa, las disfluencias pueden ser más frecuentes y al ser más frecuentes interfieren aún más cuando la persona se comunica a nivel verbal. Bien, ahora también cuando el niño es consciente de que está presentando esta dificultad al momento de comunicarse, ellos comienzan a tener ciertos o a desarrollar ciertos mecanismos para evitar esta disfluidez. Y no solo ello, sino que también ya hay respuestas emocionales asociadas, miedo, temor, ansiedad, ¿bien? También quizás por ahí irritabilidad,
Y esas respuestas emocionales asociadas, de la misma manera, podría generar conductas inadecuadas en los niños. Aislamiento, no querer hablar, no querer compartir. Y si el niño no puede gestionar o no sabe gestionar adecuadamente sus emociones, a ello se suma algunos factores de riesgo, como el caso que les había mencionado previamente. Bien, entonces, nuevamente, tengamos en cuenta la importancia del lenguaje y cómo este influye significativamente, no solo a nivel social, nivel comunicativo, cognitivo, sino también podría tener algunas consecuencias emocionales, conductuales, psicológicas, sobre todo cuando los niños o los adolescentes son conscientes de la manifestación, de los síntomas o de las alteraciones. Bien, y para poder complementar un poquito este tema de la disfluidez, vamos a observar un video sobre una intervención terapéutica en la terapia del habla, precisamente en esta alteración. Bien, a ver, un momentito. Listo. ¿Qué es fluidez o tartamudez? Ritmo fluidez se define como aquel flujo del habla en un hablante, sin requerir esfuerzo, donde los sonidos, palabras y frases se unen al lenguaje oral. Sus variables que podrían determinar la fluidez serían ritmo, estrés, pausas, entonación, velocidad. Conociendo sobre la tartamudez. Se le conoce como tartamudez cuando afecta la fluidez del habla en una persona, cometiendo interrupciones en la producción de manera ocasional o permanente de los sonidos del habla. Se caracteriza por una alta frecuencia de tipo normal y la duración de paradas en el flujo de aire. Como resultado, esto puede dificultar la capacidad de la comunicación de las personas que producen tartamudez en el proceso de comunicación. Plan de tratamiento. Objetivo terminal. El paciente evidenciará dominio en la fluidez de su habla, reduciendo las disfluencias de manera espontánea con un 80% de adecuacidad. Objetivo capacitante. El paciente disminuirá repeticiones mediante el uso de técnica de cancelación de manera sonsacada con un 60% de adecuacidad. Procedimiento. El clínico le presentará al paciente una imagen. El paciente producirá el nombre del estímulo presentado. Para llevar a cabo este procedimiento se utilizará la técnica de cancelación, la cual consiste en que el paciente repita o intente nuevamente la palabra donde cometió la disfluencia hasta que produzca libre de disfluencia. Cada vez que el niño logre producir la palabra correctamente, tendrá la oportunidad de pescar un pez. Hola, Lana, ¿cómo tú estás hoy? Hola, Miti, ¿bien? Mira, me encantan tus orejitas, están bien bonitas. ¿Me las prestas? No. Están muy bonitas, mira, trae un... ¿Viste tu muñeca, Miti? ¿Cómo se llama? Me llamo Andrea. Hola, Andrea, ¿tú vas a estar hoy con él en la terapia? ¿La vas a ayudar? No. Sí, mira, la va a ayudar, Andrea. Miti, ¿qué es esto? No, esto lo vamos a usar al final. Sí, me gusta. Al final, ¿te gusta? ¿Quieres usarlo? Pues mira, lo vamos a usar al final. Si tú me dices bien. ¡Qué lindo! No, todavía, Lana, no. Esto lo vamos a usar al final. Si tú me dices bien las palabras que vamos a ver en las láminas, te voy a dejar jugar con eso, ¿está bien? No sé, no. Sí, lo vas a hacer porque tú quieres jugar con esto, ¿verdad? ¿Tú quieres pescar? ¿Por qué? Pues vamos. Mira, aquí están las láminas, vamos a hacerlas. Mira, te voy a presentar una lámina y tú me vas a decir lo que estás observando en la lámina, ¿está bien? No, Pues, no hay tiburón. ok. Vamos a pescar. Vamos a pescar. ¿Tú le vas a ayudar, Andrea? Mira, Andrea dijo que sí, vamos a ver. Vamos a ver, ¿qué es esto? No sé. Míralo bien, ¿tú sabes lo que es? Se me olvidó. Mira, esto es un mono.
¿Cómo es? Mo, mo, mono, Ok, vamos de nuevo. Esto es un mono. mono, Muy bien, esto es un mono. ¿Y esto qué es? pulpo, Ok, me dijiste que esto es un ¿qué? Un mono, mono. Y esto es pulpo, un pulpo. Excelente, va muy bien. ¿Y esto qué es? foca, caca, Esto es una foca. Vamos otra vez, vamos a repasar. Este era un mono, excelente. Esto es un pulpo, y esto es foca. foca. Perfecto. Y la última, esto es No sé, sí, tú sabes, mira a ver. se me olvidó. Esto lo encontramos en los árboles. ¿Cómo se llama? Mira a ver. Verde, Es verde, excelente, es verde. ¿Y cómo se llama? no sé. Esto es una hoja. Jaja. Esto es una hoja. Nada, muy bien. Ahora sí, como lo hiciste muy bien, puedes pescar. ¿Puedo Y jugar? cuidado, que no te muerda el tiburón. ¿Puedo jugar? Puedes jugar, cuidado, que te va a morder el tiburón. Vamos a ver, coge un pececito. Así mismo, así. Así mismo. Muy bien. Cuidado. Tengo- regalo. No te lo puedo regalar, te lo puedo usar. Con el tiburón. Muy bien. Objetivo número 2. El paciente disminuirá repeticiones en frases mediante la técnica de hablar en coro de manera imitada con un 60% de adecuacidad. Procedimiento. El clínico leerá una frase repetidamente con una pronunciación clara. Posteriormente, el clínico y el niño leerán simultáneamente una frase. Si el paciente presenta alguna disfluencia, el clínico continuará produciendo la frase hasta que el niño logre producirla correctamente por sí solo. Una vez el paciente logre producir la frase de manera fluida, se continuará con la siguiente frase. Como refuerzo positivo, el paciente tendrá la oportunidad de jugar con el conejo. Ok, Alana, mira, te voy a presentar una frase, te la voy a decir y tú me la vas a repetir, ¿está bien? Ok, Missy. Vamos a empezar. Bajo la luna. Bajo la luna. Ok, vamos de nuevo. Bajo la luna. Bajo la luna. Bajo la luna. Bajo la luna. Muy bien, Alana, excelente. ¡Súper! Vamos de nuevo. La película de ayer. La película de ayer. Excelente. ¡Súper! Y ahora vamos para la última y después vamos a usar a Mr. Conejito. Sí. Muy bien. Bajo la luna. Bajo la luna. Vamos otra vez, Alana. Bajo la luna. Bajo la luna. Vamos una vez más. Bajo No me sale. Tranquila, que lo estás haciendo excelente. Vamos, esta es la última. Bajo la luna. Bajo la luna. Perfecto, ¡Súper! Alana, muy bien. Hoy trabajaste muy bonito. Ahora puedes usar a Mr. Sí. Conejito. Vas a sacarle las zanahorias. ¡Ana, Excelente. Missy, cojo! Perfecto. Otra vez. Otra vez. Volvió a brincar. Y ahora le toca a Andrea, que Andrea haga una. Missy, yo no juego. Ella juega también. Claro, mira, tú puedes hacer. Bien, les envío el enlace. Listo. Continuamos entonces con el último trastorno que vamos a estar viendo durante esta sesión. ¿Bien? El trastorno de la comunicación social a nivel pragmático. Recordemos que en la segunda clase abordamos el tema de los niveles del lenguaje. ¿Sí? Dentro de los niveles del lenguaje observamos 4.
el nivel morfosintáctico, el nivel fonológico, el nivel semántico y finalmente el nivel pragmático. Y en este nivel netamente pragmático estaremos viendo ahora el trastorno de la comunicación social, que es el nivel pragmático como tal. Bien, ¿cuáles son los criterios que el niño tendrá que cumplir en este trastorno según el DCM? Criterio A. Dificultad persistente en el uso de la comunicación verbal y no verbal. Ambas comunicaciones, verbal y no verbal, que se manifiesta por los siguientes factores. Son 4. Primer factor, presentará deficiencias en el uso de la comunicación para propósitos sociales, ¿sí? Tales como saludar, compartir información, que son interacciones sociales que tenemos con otras personas. Sin embargo, el niño con trastorno de la comunicación social presenta dificultades para realizar este uso comunicativo de manera apropiada que se adecue al contexto social. Bien, el criterio 2, perdón, el factor número 2. El niño presenta un deterioro en la capacidad para cambiar la comunicación, de manera que ésta se adapte al contexto en el cual el niño se desenvuelve o que se adapte a las necesidades del oyente. Es decir, presenta dificultades para cambiar la manera de hablar que sea diferente en el aula o en un parque. Conversar de manera distinta con un niño y con un adulto. Bien, entonces los niños con dicho trastorno presentan este deterioro en esta habilidad para cambiar su comunicación dependiendo del oyente, de sus necesidades, como también del contexto, que se adapte al contexto o a las diferentes situaciones que el niño vaya afrontando. El factor 3 presenta dificultades para seguir las normas de conversación y de narración, como por ejemplo, el respetar el turno. Mientras que tú hablas, yo te escucho y viceversa. Este es el respeto de los turnos. Sin embargo, el niño con este trastorno presenta este deterioro al momento de cumplir con estas normas. También, cuando le decimos, no te entiendo, no te comprendo qué es lo que quieres decir, entonces trata de decirlo con otras palabras, de otra manera, va a presentar problemas para realizar ello. Bien, ahora también dificultades para poder usar los signos verbales, los signos no verbales que son propios de la interacción al momento de conversar con los demás. Y el cuarto factor, el último dentro del criterio A, es que el niño presente dificultades para comprender lo que no se dice de manera explícita. Por ejemplo, si yo realizo incluso una metáfora, el niño no va a llegar a comprender cuál es el propósito de esta metáfora. El niño no realiza o no puede o presenta problemas para realizar inferencias. Yo supongo, yo infiero, yo intuyo.
Si me está diciendo esto, entonces yo puedo inferir ello. Pero en este caso el niño no, precisamente por la dificultad que presenta a nivel pragmático. Bien, también presentarán problemas para entender y comprender los significados que no son literales o, o las palabras o frases ambiguas. Por ejemplo, las expresiones idiomáticas, no las llega a comprender. El humor, las metáforas. Bien, entonces son 4 factores que yo estaré observando en el niño, no solo en la comunicación verbal, sino también en la comunicación no verbal. Criterio B. Las deficiencias que está presentando el niño, pues evidentemente van a causar no solo limitaciones en la comunicación eficaz, en la participación social, sino también en las relaciones sociales, precisamente porque no hay un respeto de las normas, de conversación, de narración, no hay un uso de la comunicación para propósitos sociales como el saludar, el compartir información, tampoco presenta este entendimiento de algunas metáforas, de algunas expresiones idiomáticas. Adicionalmente, presenta dificultad para poder cambiar su discurso dependiendo del oyente. O si es un niño, le es difícil cambiar a un adulto en cuanto a la comunicación. ¿Sí? Criterio C. Pues los síntomas comienzan en las primeras fases del periodo del desarrollo. Sin embargo, estas deficiencias podrían no manifestarse totalmente hasta la adolescencia. ¿Por qué? Porque es en la adolescencia en donde ya hay una comunicación social más compleja. ¿Sí? Entonces, a veces podría suceder ello, ¿no? Que no se manifiestan totalmente en la niñez. ¿Sí? Hay que estar observando. El criterio D. Los síntomas no se pueden atribuir a otra afección médica, tampoco se puede atribuir a una afección neurológica, tampoco a un bajo dominio de la morfología, de la gramática, a un trastorno del espectro autista, que es un TEA, ¿no? Discapacidad intelectual, retraso global del desarrollo u otro trastorno mental. ¿Sí? Entonces son los criterios dentro de este trastorno de la comunicación social, ¿bien? A nivel pragmático. ¿Cuáles son entonces las características diagnósticas? Dificultad en la pragmática, es decir, en el uso social. Dificultad para poder comprender y seguir las reglas sociales. Dificultad para poder cambiar su discurso de modo que se adapte al contexto o a las necesidades de la otra persona. ¿Sí? Son las características principales que yo tengo que estar observando en los niños. Y en cuanto a su desarrollo y curso, según el DCM, entre los 4 a 5 años, la mayoría de los niños ya debería tener estas capacidades del habla y del lenguaje que sean suficientes para poder identificar algunas deficiencias específicas. Sin embargo, como les mencionaba, las maneras o la gravedad más leve de este trastorno podría no ser visible hasta llegar a la adolescencia temprana, porque es en esta etapa de la adolescencia cuando la interacción social tiende a ser más compleja debido a al periodo propiamente dicho. Bien, y las deficiencias en la pragmática también pueden causar alteraciones en las relaciones, en los comportamientos sociales, y esto hace que evidentemente tengan algún tipo de problema en las interacciones con los demás. Bien, entonces son algunas características que nosotros vamos a
observar en los niños y siempre, si nosotros vemos algún signo de alerta, que ya hemos visto algunos criterios, algunos signos que vamos a estar valorando en los niños, lo ideal siempre será acudir a un especialista, ¿no? A un terapeuta del lenguaje, como también a otros especialistas para poder tener un diagnóstico certero y en base a dicho diagnóstico trabajar con las necesidades propias de los niños. Bien, y para finalizar, quiero que por favor observemos el último video de la sesión para que ustedes sean conscientes también y observen cómo este trastorno del lenguaje, el primer trastorno que hemos visto, tiene una relación y afecta a la escolaridad de los niños. ¿Cómo es este impacto en el caso de los pequeños que presentan el trastorno del lenguaje? Bien, entonces nos vamos a tomar estos minutos para poder visualizar el video. Como sabemos, el trastorno específico del lenguaje, el TEL, es un trastorno en la adquisición y el desarrollo del lenguaje oral en ausencia de una afectación neurológica, sensoriomotora, cognitiva, emocional o social y que afecta a varios componentes del lenguaje en diferente grado, tanto a nivel expresivo como receptivo. Haciendo una categorización general, podemos decir que los trastornos específicos del lenguaje pueden ser mixtos, se alteran solamente la capacidad de expresarse. Los trastornos del lenguaje muchas veces presentan, la mayoría de las veces, presentan asociadas dificultades para desarrollar habilidades académicas. Cuando decimos habilidades académicas, pensamos en el cálculo, en la lectura comprensiva, la escritura y la lectura, la fluidez lectora y la velocidad lectora. Develar los misterios de la construcción de la lengua y el lenguaje para estos niños es una necesidad. Niños que asisten a jardín de infantes, salas de 3, 4 y 5 años, pueden tener un tipo de manifestación conductual y comunicativa, ¿sí? Y los niños mayores van a tener otro tipo de sintomatología. Entonces, en niños pequeños con trastornos mixtos del lenguaje es frecuente encontrar la presencia de hiperactividad, de desorganización en la conducta, la tendencia a dispersarse con mucha facilidad. En algunos casos puede ocurrir que tengan tendencia al aislamiento, ¿sí? Son niños que a veces tienen interés por vincularse con pares, pero no saben cómo comunicarse con ellos. Muchas veces también las docentes pueden observar que el nene no responde a consignas o necesita de repeticiones múltiples para poder entender el significado de lo que le están diciendo, el significado de la tarea. Otra de las dificultades que pueden observarse, y esto ya hace más a la parte expresiva, es que muchas veces se pueden expresar solo a través del uso de gestos o de gestos acompañando palabras aisladas o frases muy cortas. ¿Cuándo empezar? Bueno, tempranamente, es decir, mientras los niños están cursando preescolar, a la edad de 5 años, e incluso antes, ya en sala de 4 del nivel inicial, sí se ha confirmado el diagnóstico. ¿Por qué? Bueno, porque esto significa también anticiparse a los problemas que con generalidad tienen los niños con trastornos específicos del lenguaje para encarar la lectura y escritura. Es por ello que es muy importante que tengamos mucho cuidado cuando tengamos hijos, que empecemos a trabajar las habilidades lectoras muy probables, aunque no siempre estén presentes. En general, el chico que tiene un trastorno específico del lenguaje mixto trata de comunicarse
gestualmente, trata de compensar gestualmente lo que no puede expresar verbalmente. Alguien que tiene una dificultad expresiva también, pero muchas veces uno de los marcadores diagnósticos, uno de los marcadores que hacen a la diferencia entre un niño con un trastorno del espectro autista y un niño con un trastorno mixto del lenguaje es que aquel que tiene un trastorno mixto hace gestos de manera espontánea y un niño que está dentro del espectro no los realiza. ¿Cómo empezar? Bueno, empezaremos por las vocales, ¿sí? Y trataremos de no caer en este sistema o en este orden a los que son tan afectos los educadores, que es el orden canónico. Entonces, no trabajaremos con A, E, I, O, U, a pesar de que a veces los niños nos dicen, mi seño me dice A, E, I, O, U. Bueno, tendremos recursos suficientes como para convencerlos de esta nueva metodología y entonces comenzaremos por las vocales que son más distinguibles por su producción en la boca, es decir, A, O, U, ¿sí? Que apoyaremos además con el gesto fonético y la aplicación del método bimodal. ¿Qué y cómo preguntar a un niño con trastorno de lenguaje? La realidad es que el tipo de preguntas que nosotros podemos hacer a un niño con trastorno de lenguaje dependerá de la cantidad de vocabulario que tenga. Si un niño tiene poquitas palabras y yo le hago una pregunta abierta en donde tiene que acudir a gran cantidad de vocabulario y a estructuras sintácticas complejas, esa pregunta no me la va a poder responder, ¿sí? De acuerdo al nivel de vocabulario que el niño tenga, podría hacer preguntas por sí o por no, preguntas de alternativas en donde pongo dos opciones y el niño tiene que elegir alguna de esas opciones y de ahí en más ir subiendo. Recordemos que las preguntas las podemos graficar a modo de montaña. En la base de la montaña vamos a tener lo más fácil, que es responder a preguntas por sí o por no. Le siguen las preguntas por alternativas y luego, subiendo el nivel de complejidad, vamos al qué, al quién, al dónde, al cuándo, al por qué y al cómo, ¿sí? En donde tenemos que producir, organizar una frase mucho más compleja, con elementos más sofisticados en su construcción y demás, a las que en una primera instancia los niños con trastornos del lenguaje no pueden acceder. Como estas son dificultades que pueden aparecer en chicos con trastornos del lenguaje, tenemos que pensar dos cosas, por un lado, o tres cosas. Por un lado, poder hacer un diagnóstico adecuado de cuáles son esas dificultades. Por otro lado, poder planificar la intervención posiblemente psicopedagógica para esas dificultades y abrir el panorama dentro del marco del colegio para que los chicos reciban aquellas adecuaciones que necesitan para poder rendir de acuerdo a su potencial y que no sea el trastorno del lenguaje un obstáculo para que ellos puedan llevar adelante aprendizajes académicos. Lo que tenemos que considerar es que los chicos tienen derecho a estas adecuaciones por ley. Existe la Ley Nacional de Dificultades de Aprendizaje, es la Ley 27.306, y en esa ley se estipula cuáles son las adecuaciones de acceso que debemos darle en el marco académico a los chicos con dificultades de aprendizaje. Los niños con trastorno específico del lenguaje en las primeras etapas del desarrollo escolar suelen tener además otras comorbilidades ligadas a problemas conductuales o problemas sociales que requieren mucha atención por parte del docente. Y en las etapas un poco más avanzadas del desarrollo, es decir, en la etapa escolar, suelen también requerir ayudas porque desarrollan, al menos en el 50% de los casos, dificultades de aprendizaje compatibles con cuadros como dislexia. La dislexia es una dificultad específica en el aprendizaje con un origen neurobiológico. Se caracteriza por dificultades en el reconocimiento preciso y fluido de palabras, es decir, por una lectura lenta, con interrupciones, errores y por problemas en ortografía y decodificación. Estas dificultades provienen de un déficit en el componente fonológico del lenguaje que es inesperadamente afectado en relación con otras habilidades cognitivas que se desarrollan con normalidad y cuando la instrucción lectora en el aula es adecuada. Las consecuencias de estos problemas en la velocidad lectora, en la decodificación, se reflejan también en problemas consecuentes a nivel de comprensión, es decir, en problemas también
a nivel de comprensión de la lectura. Por otro lado, cuando la afectación se lleva a cabo en la comprensión, a pesar de que los niños leen de manera fluida, es decir, precisa, a buen ritmo y sin errores, entonces se produce lo que llamamos pobres comprendedores o hiperlexia. Es importante considerar que las dificultades de aprendizaje y también los trastornos del lenguaje suelen cursar con síntomas anímicos. Muchas veces la preocupación de los padres, y es lógica y razonable, tiene que ver con en qué medida estas dificultades afectan la mirada sobre sí mismo y a veces hasta la autoestima. Y estos síntomas anímicos generalmente aparecen como resultado de la dificultad de responder y relacionarse de manera funcional con la demanda del entorno. ¿Cómo ayudar en el aula a niños con trastorno del lenguaje en etapa escolar? Por un lado, es necesario brindarle consignas claras y cortas, con vocabulario simple, sin mensajes encriptados. Aquellos manuales que están llenos de subconsignas, de imágenes distractoras y demás, atentan contra la capacidad comprensiva. Una cosa es apoyar una consigna verbal con un gráfico y otra cosa tener que analizar toda una página de un manual que está llena de dibujitos, de epígrafes, de comentarios, anexos y demás que no hacen al foco del tema, ¿sí? Entonces hay que tratar de evitar ese tipo de distractores porque atentan contra la comprensión. Otra de las adecuaciones de acceso que son posibles gracias a la tecnología son los audiolibros, en la medida que un chico con dificultades de lenguaje o de aprendizaje puede escuchar a tiempo, que también puede leer o seguir con la vista el texto, un texto o la lectura de un texto, su acceso desde el punto de vista de la comprensión va a ser mayor. Algunas herramientas muy sencillas como reglas que son pensadas para chicos con dificultades de lectura, que tienen, digamos que lo que hacen es andamiar que los ojos sigan el renglón y no otra cosa durante la lectura, también favorecen la fluidez y la velocidad lectora y son herramientas muy sencillas de utilizar. Poder darles a los chicos, y esto es sumamente importante, los textos antes de que tengan que usarlos en clase, para que ellos puedan leerlos en casa, de tal manera que al momento de trabajar en clase están en igualdad de condiciones con sus compañeros. La primera lectura les posibilita la comprensión y la resolución de las actividades. ¿Cuáles son los síntomas de un trastorno del lenguaje en la etapa escolar? Es decir, ya cuando pasamos a la escolaridad primaria. Un síntoma común, sobre todo en niños con trastorno mixto, es la presencia de la habilidad atencional, ¿sí? El hecho de tener una comprensión más limitada conlleva muchas veces a tener menor capacidad para concentrarse, ¿sí? En esta etapa también pueden observarse problemas para comprender consignas. Muchas veces la maestra debe repetir más de una vez la consigna o darla de manera personalizada para que el niño la pueda entender. Otro de los síntomas que suelen aparecer en la etapa escolar es la dificultad para aprender a leer y escribir con los medios usuales de enseñanza. Necesitan otro tipo de soporte, necesitan una enseñanza muy estructurada en donde se trabaje con mecanismos de enseñanza por oposición, es decir, hay que trabajar como de una manera muy reglada en cuanto a cantidad de información y trabajando siempre en base a opuestos. Otra cosa importante y una adecuación de acceso muy sencilla es permitir que los chicos escriban en imprenta y que no usen la cursiva. La cursiva para chicos con dificultades de aprendizaje suele ser un desafío, la imprenta minúscula es más sencilla. El quitar puntos por errores de ortografía en chicos con trastornos del lenguaje y de lectura, las dificultades en ortografía son extremadamente prevalentes en estos chicos y es importante entender que si nosotros puntuamos o quitamos puntos en una evaluación por ortografía a un chico con dificultades de aprendizaje, estamos haciendo algo similar a pedirle a alguien que necesita anteojos que lea sin anteojos y responda a alguna actividad. Les cuento el caso de Juan. Juan consulta a los 9 años por trastorno de aprendizaje. Había tenido un historial de consultas periódicas a psicólogos, psicopedagoga y demás por dificultades para aprender a leer y escribir. Llegó a 4º grado sin saber hacerlo. Entonces,
en un momento se planteó la derivación para hacer un estudio lingüístico. Juan habla bien, no tiene problemas de pronunciación, pero al hacer la evaluación lingüística surge que tiene serias dificultades comprensivas. A su vez, otro síntoma que se le nota a Juan es que tiene problemas para recordar palabras y para organizar lo que quiere decir. Tengan en cuenta que las dificultades del lenguaje no siempre son evidentes. Muchas veces son dificultades silenciosas que afectan a la comprensión y al desarrollo del aprendizaje en general. Bien, entonces les envío nuevamente el enlace. Y bueno, aquí en esta diapositiva podemos observar la bibliografía de donde se obtuvo la información de hoy y donde ustedes también podrán obtener mayor información, ¿sí? Y estos minutitos quiero compartirles otros enlaces para que lo vean ya, pero en su espacio personal. Por ejemplo, este último enlace que les voy a compartir ahora son las diferencias entre el retraso del lenguaje, ¿bien? Que es un retraso del lenguaje, un desfase del lenguaje, versus el trastorno del lenguaje, ¿sí? Que es distinto. Bien, les estoy pasando el último enlace. Ahora les voy a pasar otro enlace de cómo es que los niños adquieren el lenguaje y cómo ayudar a que los pequeños puedan adquirir el lenguaje de manera más adecuada. ¿Bien? Y finalmente les estaré pasando este último enlace de los trastornos de la comunicación que hemos visto hoy día. ¿Sí? Todos los trastornos de la comunicación según el DSM y que está explicado, tal cual como lo hemos visto hoy. Bien. Igual, para que puedan sintetizar un poquito más la información de nuestra clase. Bien, entonces, a ver, un momentito, aquí está. Listo. Ese es el último enlace que les voy a compartir en la sesión de hoy día, ¿sí? Este último enlace es precisamente, como les estaba comentando, todos los trastornos del lenguaje que hemos estado observando y abordando en la clase de hoy día, ¿no? Trastorno del lenguaje, trastorno fonológico, el trastorno a nivel pragmático y, bueno, el trastorno de la fluidez. ¿Listo? Bueno, por otro lado, comentarles que también aquí ustedes tienen la bibliografía donde pueden abordar aún más el tema y profundizar en el tema, que es importante, ¿no? Es importante conocer un poquito más sobre las alteraciones que quizás nuestro niño o un conocido, o si soy docente, de repente veo a un alumno con algún tipo de alteración del lenguaje e informar inmediatamente para que puedan recibir sus terapias, sus tratamientos propios del lenguaje. ¿Bien? Y con ello terminamos ya nuestra cuarta clase. Bien, y la próxima sesión estaremos terminando ya el curso con el tema de intervención. Vamos a estar abordando algunas técnicas, algunas herramientas para trabajar el lenguaje y vamos a observar un fragmento de un video para que ustedes observen cómo se puede trabajar también en grupo, ¿no? Con varios niños. Claramente con la ayuda también de los papás, ¿sí? Entonces, los espero la próxima sesión, que sería el día viernes a la misma hora, ¿sí? A las 8 de la noche. Con ello terminamos y le doy el pase a nuestra coordinadora y que tengan una bonita noche.